Esta semana vamos a hacer un estudio acerca de la vida de Caín y Abel, ¿ya? Por lo menos de mi parte esta semana la pastora estuvo Yo tocando no iba a hablar de los devocionales ahora. estuvo tocando Bueno, yo lo voy a hacer más temprano que tú. unos temas acerca de Caín, y hemos estado escudriñando ahí. eh, Hemos estado escudriñando acerca de la historia de Caín y Abel, y creemos que hay una enseñanza tremenda para nuestra vida. Sí, señor. Así que podamos... no, pastora, si me saco los lentes no me aparecerá la bata. La pastora me saca los lentes. Es que te Me encuentras está ahí sacando la madre. Saca los lentes. jamás, jamás. No, broma. Amén. Bien mal gusto. Mira lo que dice la Jocelyn, dice: sé lo que se siente sin celos, se extraña a la familia. Amén. Damos gracias a Dios. Amén. Qué bueno que Dios le proveyó de un celular a la Jocelyn también. Hoy en día tú quedas sin celular y te desconectas del mundo. Así que damos gracias a Dios por los instrumentos que este tiempo Dios nos da, los celulares, los iPads, todo lo que nos da y que le podemos sacar provecho para el reino. También bendigo la vida ahí. Mira, el hermano de Isaac, el Adán. Dios bendiga al Adán. Bendiciones. Qué bonitos nombres tienen ellos. Adán, Isaac, su hermano que partió en el Señor. Creemos que está el Jesús. Tienen puros nombres bonitos. Dani Wolgoski también. Dani Wolgoski, que Dios te bendiga también. Bendiciones. La Connie dice: me da miedo, pero dice la palabra que hay que obedecer a sus padres, ¿no? La Connie dice: amén, Connie, hágalo nomás. Me lo manda por interno y lo vamos a tener aquí guardadito. Yo te ayudo a hacerlo, Connie. Yo te ayudo. Saludo al Felipe Prieto ahí, que está con el papá también. Felipe, si le puede avisar al Juano allá, no lo veo conectado. Ahí está también nuestro profeta Diego. No saben nada lo que pasó hoy día con el profeta Diego. Queremos que nos mande una foto. Le cortaron el pelo, Mari, al Dieguito. Creo que se ve muy lindo ahora. Espero que no pierda la gracia, porque ese día con el pelito largo, ¿te acordás? Se veía tan especial. Sí, sería especial. Amén. Así que vamos a compartir la palabra hoy en día acerca de la vida de Caín y Abel. En el capítulo 4 de Génesis. Génesis viene de la palabra gen. Ahí están las semillas. Nosotros en cierta oportunidad estudiábamos acerca de la ley de la primera mención. Lo hemos hablado aquí en algunas oportunidades, y la ley de la primera mención siempre marca algo de ahí en adelante. Por ejemplo, en Génesis tú encuentras la ley de la primera mención del diezmo, que marca el precedente de ahí en adelante, la ley de la primera vez que se menciona la palabra profeta, la primera vez que se menciona tantas cosas ahí que tú encuentras en el libro de Génesis. Y hoy día vamos a hablar acerca de la primera ofrenda, la primera adoración que se manifestó en el libro de Génesis, con la historia de Caín y Abel. Estamos haciendo un estudio que sé que no va a alcanzar hoy día, así que vamos a ver hasta dónde avanzamos, pero sé que va a bendecir nuestras vidas. Génesis capítulo 4 del 1 en adelante dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová,
y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Amén. Hasta ahí vamos a leer la historia de Caín y Abel. Qué tremendo. Como decíamos, Génesis es un libro que marca el precedente de la Biblia. En Génesis está los genes de la creación de todo. Entonces Génesis es un libro maravilloso. Cuando lo escudriñamos, tú vas a encontrar tanta riqueza allí, tantas semillas, porque estas son las semillas que marcaron la creación de la humanidad y que marcan nuestra vida. Entonces, tú ves aquí la historia de estos dos hermanos, Caín y Abel. Según la palabra que Dios nos da, estos dos hermanos son dos semillas importantes sembradas en el libro de Génesis. Por eso en el Nuevo Testamento se habla tanto de Caín como de Abel. Yo encontré aquí las veces que son nombrados Caín, en especial Caín, en el Nuevo Testamento. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 11, Judas 1:11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El camino de Caín, graba eso, el camino de Caín. Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. En Mateo 23:25 habla de Abel: para que vengan sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En Hebreos 11:4, también de Abel y también Caín, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Habla por ella. Sus obras aún hablan, dice la palabra aquí. En Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Entonces tú ves cómo en el Nuevo Testamento muchas veces se hablan de estos dos hermanos, de su historia, que lo que ocurrió entre ellos. Entonces nosotros creemos firmemente que Caín marca un estilo de vida. Caín en cierta manera representa aquellos, por eso decía la Biblia que hay un camino, el camino de Caín, que hay algunos que escogen el camino de Caín. Yo me recuerdo cuando recién yo me convertí al Señor y trabajaba en un taller de tejidos a palillo. Tejíamos a palillo con unos chiquillos, tejido a máquina. Y cuando yo me convertí al Señor, se convirtió el que empezó a ir a la iglesia conmigo también,
el que era el dueño del taller, los dos hermanos que eran dueños, participaban conmigo en la iglesia. Entonces llegamos a un acuerdo de que en la mañana íbamos a escuchar alabanzas y en la tarde iban a escuchar otro tipo de música. Y tenía un muchacho que a mí me hacía la guerra. El enemigo lo empezó a usar mucho en contra de mi vida, siempre me buscaba. Y él llevaba, siempre me recuerdo que llevaba una canción de un grupo rockero satánico de unos españoles. Y cantaban la canción de Caín. Siempre me recuerdo esa canción, yo prefiero ser hijo de Caín. Así decía la canción. Entonces, cuando tú ves la historia de Caín, que fue el primer homicida, ¿por qué la Biblia trata tan drásticamente la historia de Caín? ¿Por qué dice el camino de Caín? ¿Por qué dice que las obras eran malas de Caín? ¿Por qué dice que Caín era maligno desde el principio? Entonces, cuando Jesús habló en Juan 8:44, donde tú encuentras el versículo que dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. Entonces, cuando tú ves que Caín fue influenciado por el maligno, él era maligno, como decía 1 de Juan 3:12, él era maligno. Entonces, tan importante eso. También en Juan 8:44 dice que el diablo es mentiroso. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. De la misma manera, nosotros podemos deducir que Jesús está hablando del primer mentiroso, del primer homicida que fue influenciado por el diablo. Si el diablo es homicida desde el principio y si es el padre de la mentira, creemos que esto nos demuestra que Caín fue influenciado por el enemigo. En Génesis 4:9, cuando leíamos que Caín le mintió a Dios en su misma presencia, cuando Dios le pregunta por Caín. Por tanto, Caín no era solamente homicida, sino también un mentiroso. Entonces, cuando tú ves esta historia, nos damos cuenta que estos dos hermanos representan en cierta manera, uno el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, estos dos árboles son dos fuentes, dos formas de vida. La Biblia habla de la simiente del maligno, la simiente del mundo y la simiente del Padre. Hay dos simientes. Cuando Dios mira la tierra, Él ve dos simientes, la simiente del maligno y la simiente del Padre. Es tan importante que vamos deduciendo esta historia. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, indudablemente que Caín se encontraba en eso. Y Abel era del árbol de la vida. Entonces, la Biblia habla de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Eso es indudable. Pero solamente la Biblia menciona a estos dos hijos, Caín y Abel. ¿Por qué la Biblia menciona estos dos hijos solamente? Hay una intención ahí en la palabra de mostrarnos estas dos categorías de personas que existen desde el principio. Desde el principio el hombre ha tomado el estilo de seguir la vida de Dios o seguir la vida del mundo, es decir, la vida influenciada por el maligno. Cuando tú ves que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, eso te da a entender que o tú estás con Dios o estás con el diablo. No hay un punto intermedio. Entonces Caín representa en cierta manera la línea del árbol del conocimiento. Entonces la Biblia siempre habla de estas dos fuentes, habla de la fuente del mal, de la fuente del bien, habla de la fuente de la vida, la fuente de la muerte, la bendición, la maldición, siempre habla. La Biblia termina hablando de dos ciudades, la Gran Babilonia y la Nueva Jerusalén. Entonces tú nos damos cuenta que todo está siempre relacionado a estas dos historias. Entonces vamos a analizar la vida de Caín. Caín, lo primero que dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 4, dice que fue siervo de la tierra. Siervo de la tierra.
Eso es lo que habla en el versículo 2. Siervo de la tierra. O sea, dice que él labrador de la tierra, pero en el original, en el hebreo, viene de la palabra siervo de la tierra. Esto significa que él trabajaba y vivía para sí. Trabajaba y vivía para sí. No solo trabajaba y vivía para sí mismo, sino también por sus propios esfuerzos. Cuando Caín lleva la ofrenda, el fruto de la tierra, tú tienes que darte cuenta que cuando ellos presentan la ofrenda, tú te imaginas a Caín, por eso cuando tú ves esta historia, tú te das cuenta que si nosotros lo miráramos bajo el perfil humano, bajo el punto de vista humano, tú vieras esta historia, tú encontrarías que Caín no se encuentra como en cierta manera una justificación para que el Señor hubiera rechazado la ofrenda de Caín. Caín se sacó la mugre, como se dice. Trabajó la tierra con el sudor. Ahí, tú te imaginas ahí con la mano en esos tiempos, quizás, no sé, una pala. Se fabricó una pala, no sé cómo era en ese tiempo, pero ahí, con sus manos llenas de callo, ahí trabajando la tierra para producir y sacando de allí su buena papa, trabajando, sacando de la tierra de ahí. Y tú te das cuenta que cuando presenta la ofrenda venía él con su sudor, con su fuerza humana, trayendo la ofrenda. Y Abel, solamente Abel, ¿cuál fue el gran sacrificio que tuvo que hacer? Escoger entre todas las ovejas la mejor oveja, la oveja más rellenita, la más gordita, y la presentó delante del Señor. Abel, quizás, él era el pastor de la oveja. Se sentaba en una orilla, en una piedra, solamente a cuidarla, a protegerla, mientras sus hermanos trabajaban la tierra. Era siervo de la tierra. Como algunos hippies por ahí dicen, siervo de la Pachamama. Entonces, cuando tú te das cuenta de esta historia, tú ves que después de la caída del hombre, el hombre, cuando fue destituido, Adán y Eva fueron destituidos del huerto, empezó todo un proceso de conocer la muerte. Tú sabes que dicen que los hombres vivían en ese tiempo, Adán vivió 900 años. Todos los hombres vivían 500, 600 años. Matusalén, el que vivió más, dicen que vivió 969 años, casi 10 siglos. ¿Tú te imaginas vivir tanto tiempo? ¿Qué se dice de Matusalén? Nada, no hizo nada. Solo vivió. Sin embargo, entonces el hombre empezó en cierta manera un proceso. Algunos estudiosos dicen que la tierra no giraba de la misma manera, que por eso el hombre vivía más, pero para nada la Biblia no especifica, y solamente el hombre empezó a conocer la muerte, a conocer la enfermedad, a conocer el pecado, y poco a poco se fue desgradando. Entonces, en cierta manera, el hombre empezó a conocer su ego, y todo esto influenciado por Satanás. Entonces Caín vivía así. ¿Cuántas veces hoy en día hay gente que viven para sí, trabajan para sí, por su esfuerzo humano? Siempre están en ese ámbito, esa forma de mirar la vida. Nosotros muchas veces hemos visto, para mí, mi Dios, y te tocan el bolsillo, mi Dios es este. Si yo no trabajo, no como. A mí nadie me da para comer. Yo tengo que sacarme la mugre trabajando. Y tú ves mucha gente así, el camino, tú vas viendo cómo hoy en día se ve reflejado en estos tiempos el camino de Caín. Cómo la gente escoge a veces el camino de Caín. Cómo muchas veces tú ves gente dentro de la iglesia, que están en la iglesia, que tú los ves buenas personas, que tú ves en cierta manera gente de esfuerzo, gente de sacrificio, pero siempre están dejando de lado a Dios. Siempre están viendo su manera de ser, su manera de vivir, y dicen, no, yo aquí estoy, aquí llego a la iglesia, luchado, pero aquí llego. Pero para Dios no le interesa el esfuerzo humano. Hemos escuchado en la última semana estudios del libro
el apóstol ha estado viendo las vestiduras del sacerdote y habló acerca de cuando prohíbe usar el lino. ¿Por qué prohibía usar el lino? Y hablaba acerca de que el lino produce sudor. ¿Y por qué Dios no le dejaba a los sacerdotes? Porque Dios no le interesa el sudor humano, no le interesa el sacrificio humano. Entonces Dios necesita en este tiempo manifestar en tu vida, en tu corazón, que tú te des cuenta que nosotros somos de la corriente de la vida, así como Abel. Cuando tú te das cuenta que si tú puedes trabajar es porque Él te da la fuerza, porque Él te da la salud, porque Él te da la vida. Pero tú ves mucha gente que a veces cuando ofrendan, así como que aquí está mi ofrenda, que yo me saqué la mugre para sacar la ofrenda, y tú ves el espíritu de Caín. Pero cuando tú ves el corazón de alguien que reconoce que todo se lo debemos a Él, como le cantamos al Señor, y cuando tú dices, si no fuera por Él, yo no podría trabajar, si no fuera por Él, yo no podría hacer lo que estoy haciendo. Entonces es tan importante darnos cuenta que Caín era siervo de la tierra, trabajaba para sí y vivía para sí mismo. Lo segundo que vemos es que Caín adoró a Dios según su propio concepto. Adoró a Dios según su propio concepto. Y ese propio concepto estaba influenciado netamente por Satanás. Como decía yo delante, cuando tú ves la historia de Caín, tú dices, ¿qué había de malo en Caín? Desde el punto de vista humano. Tú puedes ver que inicialmente quizá él no estaba equivocado. Muchos, cuando tú empiezas a buscar los argumentos, tú te das cuenta que Caín fue el primero que presentó la ofrenda, mientras que Abel llegó en segundo lugar. Quizá Abel aprendió de Caín que había que ofrendar. Entonces cuando tú ves que Caín, la forma de adorar a Dios, porque esto tiene que ver con un tema de adoración, la ofrenda es adoración a Él. Nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como una ofrenda, como un sacrificio. Cuando tú das la ofrenda, tú das parte de tu tiempo. Cuando tú ofrendas en dinero, cuando tú diezmas, tú das tu vida, parte de tu vida. ¿Cuántas horas de trabajo tú tienes durante el día? ¿Cuánto te pagan por las horas del día? ¿Cuánto te vale una hora extra? Todo esto tiene que ver con vida. Entonces, nosotros dijimos que Caín, en cierta manera, él quiso adorar a Dios a su manera. Y nos damos cuenta que Abel venía con una ofrenda realmente que era con una ofrenda de agradecimiento, sabiendo de que todo se lo debía a él. Él, la oveja, comió el pasto que él nunca plantó, que solamente Dios permitió que creciera, que Dios lo regó, y Abel solamente cuidaba a la oveja. Entonces ahí tú ves una historia maravillosa. Pero dice que Caín fue maligno desde el principio. Él tenía una naturaleza pecaminosa. La naturaleza satánica estaba en él. Había entrado en él, en su mente, en sus conceptos. Entonces cuando Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos, cuando ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entró el pecado en ellos, entró el temor en ellos, tú te das cuenta que Caín fue criado, Caín y Abel fueron criados por padres que ya venían en una decadencia. Entonces cuando tú ves esta historia, que por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, ¿cuál era la actitud que traía Caín? ¿Cuál era su concepto de presentar la ofrenda?
¿por qué Dios rechaza la ofrenda de Caín? ¿Por qué la miró con desagrado? ¿Y por qué miró con agrado la ofrenda de Abel? Entonces ahí tú te das cuenta cómo Caín en cierta manera ya venía influenciado por el maligno, creyendo que las cosas tenían que hacerse a su manera. No le interesaba lo que Dios pensaba. Se dice que la ofrenda, tú en este capítulo, en el capítulo 4, no se nombra al diablo. Aparentemente tú no ves al diablo ahí. Tú ves a Caín matando y mintiendo. Y como leíamos delante, en Juan 8:44 dice que el diablo es el que mata, es el que miente. Entonces Dios no estaba mirando solamente a Caín, sino que estaba mirando al diablo. En 1 de Juan 3:12, como leíamos, se dice que Caín era del maligno. La palabra griega traducida que viene significa que era del maligno, era que proviene de él. Entonces Caín provenía del maligno, del diablo. La fuente por la cual Caín ofrendó era una influencia demoníaca. Entonces tú ves claramente con estos dos versículos de primera de Juan 3:12 y Juan 8:44, tú ves que Caín realmente venía influenciado por el maligno. Nos demuestran. Uno puede concluir que Caín y el diablo eran uno. Entonces tú te puedes preguntar, ¿cómo Satanás puede influenciar a alguien para que ofrende a Dios? Para que le presente una ofrenda a Dios. ¿Cómo Satanás puede muchas veces querer hacer lo bueno para Dios? Ahí está lo delicado. La palabra religión viene de religare, que significa todo lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios, para agradar a Dios. Y Dios no le interesa la religión. Por eso la palabra religión, como religión evangélica, religión católica, no aparece en la Biblia. Nosotros nunca nos hemos considerado religiosos. Un verdadero cristiano nunca va a decir, mi religión verdadera yo soy de la religión evangélica. Nunca un verdadero cristiano, tú sabes que siempre nosotros decimos, yo no tengo religión, yo soy un evangélico porque tengo la vida de Dios dentro de nosotros, dentro mío. Cuando tú ves el caso de Pedro, que influenciado por el diablo, le dijo al Señor en Mateo 16, 21 al 23, cuando Satanás influenció a Pedro para que le dijera no te suceda ningún mal. Cuando Jesús dijo, yo voy a ir a Jerusalén donde seré crucificado, seré maltratado, y dice que Jesús vio al diablo metido en Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pedro con una buena motivación, Pedro con un buen sentir. Maestro, ningún mal te suceda, ten compasión de ti. Entonces nosotros vamos a ver muchas veces que hay gente que quiere hacer lo bueno, pero la motivación que hay en el corazón, la influencia por la cual lo hace. Entonces es tan importante que nosotros en este tiempo nos demos cuenta cuál es la motivación por la cual tú estás en la iglesia, cuál es la motivación por la cual tú buscas de Dios, cuál es la motivación que tú tienes, cómo tú sirves a Dios. ¿Lo estás haciendo con un esfuerzo humano? ¿O estás dejando que la vida de Dios influya en tu vida? Entonces tú vas a ver muchas veces que hay gente que están interesado en lo bueno de la iglesia, pero hay una influencia demoníaca. Hay muchas veces tú ves cristianos hablando mal de pastores y mostrándose que no, yo quiero lo mejor para ti, por eso ten cuidado ahí, la iglesia donde estás. Y tú encuentras gente que de repente, influenciada por el maligno, causan división. Tenemos que darnos cuenta en este tiempo. Entonces cuando tú quieres adorar a Dios, cuando nos acercamos al Señor,
Tú tienes que saber que lo principal es tener una comunión con Él. Entonces el enemigo siempre está allí tratando de, como se dice, meter la cola y desviando nuestras motivaciones, haciéndote resaltar tu esfuerzo humano, haciéndote que ¿por qué tú tienes que ofrendar? Si tú te sacas la mugre trabajando. ¿Cuántas veces el diablo susurra en nuestro oído y te pone pensamiento? Entonces hay todo argumento. Los pastores se hacen ricos, los pastores aquí, los pastores acá. Y tú ves una influencia demoníaca en eso. ¿Cuántos videos andan en YouTube de gente desprestigiando a pastores, hablando mal de otros siervos, y tú ves el espíritu de Caín moviéndose allí, moviéndose en ese sentir? Entonces Dios necesita que en este tiempo nosotros tengamos luz del Señor y saber identificar. Y así como Jesús hizo callar a Pedro y identificó al diablo, vamos a tener que ser radicales y acallar esos que vienen con la buena intención, con la buena sinceridad. Déjame ser sincero contigo. Tú sabes que el infierno se dice que está lleno de gente sincera, sinceramente equivocada, pero que nunca se alineó al propósito de Dios. Entonces, el enemigo muchas veces te va a influenciar para hacer lo bueno, para que te preocupes de los bienes de la iglesia, del pastor. Entonces, es tan importante que podamos darnos cuenta. De esta manera el diablo influenció a Caín. Entonces tenemos que tener cuidado, pues podemos caer en la misma trampa. De hecho, la versión NTV, cuando Jesús le dice a Pedro, me presentas una trampa peligrosa para mí. Son trampas del enemigo que muchas veces te hacen ver lo bueno, pensar que es lo bueno cuando tú ves, un santo sanó. Y tú dices, ¿cómo el santo va a sanar si el único que sana es Cristo? La Virgen sanó aquí. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo tú puedes contender con alguien que te muestra un milagro? Entonces también el diablo puede hacer lo bueno para distraernos, puede distraer nuestras motivaciones. Debemos comprender que no se trata de obrar, sino de ser Dios, ser Cristo en tu vida. El tema no es que si tú adoras o no adoras a Dios, sino que tú tienes que ser uno con Él. Salir de todo concepto diabólico. Entonces el enemigo muchas veces va a tendernos esas trampas. Entonces Caín presentó la ofrenda, pero el diablo fue el que lo motivó, el que inició su adoración. El Señor Dios identificó la motivación, cuál era el origen de la ofrenda que traía Caín. Aquí vengo yo con mi sacrificio, con mi esfuerzo, me saqué la mugre, trabajé la tierra, aquí vengo con mis manos llenas de callo. Entonces Dios identificó cuál era la motivación de su corazón. Sin embargo, el otro venía con la ovejita ahí amarradita, caminando sin hacer ningún sacrificio. Pero solamente agradecido. Abel agradecía que todo se lo debía a Dios. Entonces Dios necesita en este tiempo que podamos saber de que no es lo que tú le das al Señor con tu sacrificio humano, sino es cuánto tú reconoces que es Dios obrando en tu vida, cuánta gracia de Dios es la que trabaja en ti. Entonces muchas veces tú ves cristianos religiosos hablando y diciendo, yo me he sacado la mugre en la iglesia, yo me he sacado aquí, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro. Y solamente ese esfuerzo humano. Entonces, Caín ofreció a Dios del fruto de su propia labor. En Génesis 4:3, Él trajo del fruto de la tierra sin derramar sangre. Este es un punto muy importante, el derramar sangre. Esto significa que él había rechazado el camino redentor que Dios había demostrado. Adán y Eva habían sacrificado animales para cubrirse
El primer sacrificio en Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces a los ojos de Dios el hombre había caído, estaba arruinado, era pecaminoso y estaba contaminado. Tenía que haber un derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Aunque los padres de Caín ciertamente le hablaron del camino redentor de Dios, él rechazó y lo hizo a su manera. A Caín no le interesó el camino de Dios e inventó su propio camino según su propio concepto. Esto ya es entrar en el meollo del tema, es escudriñar. La Biblia dice que tenemos que escudriñar la Escritura. Y aquí tú te das cuenta cuál es el origen, por qué Dios miró la ofrenda de Abel. Hubo derramamiento de sangre, seguía el conducto regular de que los padres habían demostrado. Dice que Adán y Eva sacrificaron los animales y se cubrieron. Esto tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces a Caín tenía su propio concepto, un concepto. Los conceptos humanos provienen del árbol del conocimiento. Entonces al tomar Caín el camino del árbol del conocimiento, abrió su ser al enemigo, al diablo. Entonces quedó completamente atrapado por la motivación del maligno. Entonces podemos decir que Caín fue el primero que inventó la religión, su propia religión. Entonces Caín trató de adorar a Dios a su manera. Inventó la religión para adorar a Dios. Él no hizo algo pecaminoso, no inventó el trago, el alcohol, no inventó una droga, no inventó casas de apuesta. Él inventó una forma de adorar a Dios. Pero Dios no se interesa en lo que tú inventas. Él se interesa en el origen, la motivación. Entonces el hombre, ¿cuál es el origen de lo que tú haces? ¿Cuál es la motivación que hay en tu corazón? Entonces es tan importante que en este tiempo nosotros nos demos cuenta qué es lo que hay en tu corazón, qué es lo que hay en tu mente. Si es conforme a la voluntad de Dios. Cuando Caín diseñó su propia manera de adorar a Dios, él fue absolutamente uno con el diablo. Entonces tú ves hoy en día que la gente dice, no, yo busco de Dios a mi manera. Yo de repente oro en las noches. ¿Cuántas veces nos hemos topado con gente que dice, no, yo igual oro, no voy a la iglesia, pero yo oro, yo igual leo la Biblia, yo igual trato de ser bueno, yo igual trato de ayudar a mi prójimo? Y encuentras tú miles de personas justificándose a sí mismos, justificando su propia manera de servir a Dios, de adorar a Dios. Y Dios no le interesa eso. Por eso Jesús dijo en su palabra, ¿por qué me llamas, Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Entonces tú ves el origen de las cosas. Entonces es necesario que nosotros distingamos nuestras motivaciones por las cuales nosotros estamos sirviendo a Dios. Entonces, ¿cómo Caín se atrevió a presentar una ofrenda sin considerar el derramar sangre? Bajo este precepto tú puedes entender por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Caín sabía que Dios quería derramamiento de sangre, pero no lo hizo. Él adoró a Dios bajo su propio concepto. Entonces tenemos que en este tiempo darnos cuenta que nuestra justicia no nos sirve. Tu propia forma de ver la vida no te sirve. Tus argumentos no te van a servir delante del Señor. Tú tienes que hacerlo a la manera de Dios. Tú tienes que servir a Dios a su manera. Entonces, ¿cuánta gente hoy en día tú ves que yo creo en Dios a mi manera? Yo no voy a la iglesia, pero igual soy hijo de Dios, y se justifican. El tema de derramar la sangre y que las pieles cubran a la gente tiene que ver con la justicia. Entonces él rechazó el camino de Dios, que significa en tomar a Cristo como la justicia de Dios para cubrirse. En Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
Hay gente que tiene su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, no teniendo mi propia justicia. En 1 Corintios 1:30, leí Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 y 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Entonces cuando tú lo haces a tu manera, cuando tú crees que sirves a Dios a tu manera, es un insulto para Dios. Cuando tú ofrendas con una motivación, Dios rechaza. Entonces es tan importante que nos demos cuenta en este tiempo que a Dios tenemos que servirle como Él quiere, no como tus preceptos, no como la religión te ha mostrado. Entonces cuando hablamos de servir a Dios, cuando hemos hablado de este tema de que se nos revele la iglesia, que se nos revele en este tiempo qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que hay dos maneras de servir a Dios. Bajo tus propios preceptos, bajo tus propios conceptos, o bajo el concepto del Señor. Entonces Dios nos tiene que llevar en este tiempo a revelarnos. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir estudiando la vida de Caín y de Abel. ¿Ya? El viernes voy a estar compartiendo acerca de lo que dice Judas 11, que han seguido el camino de Caín. O sea, que él siguió su propio camino. Así que el Señor nos ayude en este tiempo y que pueda sacar toda religiosidad de nuestra vida y que podamos en este tiempo manifestar la verdadera vida de Dios en nosotros, el verdadero sentir de Dios en nosotros. Dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura, porque no se puede entender. Aquí hay un tema de revelación, como decíamos. Se nos tiene que revelar la iglesia, se nos tiene que revelar el cuerpo de Cristo. La semana pasada hablamos acerca de ello, de revelación, visión y aplicación. Así que esta palabra nos bendiga. Yo sé que a muchos se nos van a caer los velos en este tiempo y vamos a poder manifestar la verdadera vida de Dios, esa vida que agrada. Así que vamos a ir concluyendo. Que el Señor nos bendiga. Pueden ir anotando allí las peticiones. Vamos a estar orando por las peticiones. Mientras cantamos esta alabanza, que el Señor nos bendiga. Aleluya. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti,
esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo cruzara, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, dilo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama, y solo sé que yo soy tu hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, y solo sé que yo soy tu hijo, y Él es mi Padre, Padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Somos los hijos del Señor. En el nombre de Jesús rechazamos todo temor de nuestra vida. Que sea un tiempo en que los temores se vayan de nuestra vida. Somos los hijos de Dios y queremos firmemente que Dios coloca ese sentir en nuestra vida, que la gracia de Dios se pueda manifestar en este tiempo para poder realmente discernir que todo se lo debemos a Él. Todo depende de Él. Amén. Así que bendiciones. Que esta palabra la podamos poner por obra en nuestra vida y sacar todo lo que sea religiosidad en nuestra vida, de querer hacer las cosas a nuestra manera, que podamos sacar de nuestra vida en este tiempo todo concepto humano de nuestra vida y que se nos revele realmente el reino en su plenitud. Así que les bendecimos, vamos a orar por las peticiones. Estaba viendo aquí algunas peticiones. Doy gracias a Dios por todos los que se conectan. Por ahí vi al César, la Lorena Urrutia, que no la vi del principio, Jocelyn Navarrete,
Bendiciones. Juanito, que está allá con la Lorena. ¿Se fue a Caleta? Sí. Emma Sandoval. Dios te bendiga. Y oramos. Fabi Ñancupil Miranda. ¿La ubicas, María? ¿Ah? Jorge de la Barra también, Dios te bendiga. Ahí dice Jaime, dice pedir por la familia de Fernanda que está con el coronavirus. Amén. La familia de Fernanda. Por la familia de Jocelyn. Si estamos orando por tu hermano Jocelyn y por tu hijo también. Bendiciones. Carlitos dice pido por Martín, mi amigo, quien está enfermito. Amén. Oramos por Martín. Era el Diego. El Diego estaba pidiendo por su amigo Martín. Saludamos al Cristóbal ahí también. Amén. Por Araceli dice, quiero pedir por mi primo que está con el coronavirus. Se llama Felipe. Santiago dice, pedir por mi amigo Patricio Neur. Por sus necesidades. Saludamos al Antonio Junior ahí también que está. La hermana Natalia pide sanidad por nuestro hermano. Amén. Ahí dice Jocelyn por mi hermano y toda mi familia que los dé tranquilidad y proteja mucho a mi hijo, que le dé fortaleza. Amén. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor. La hermana Flor dice oración de sanación a Paulina, hijo de Carlos Enrique Lozano, esposa Fiorella, hija de Valeria y Mateo, que salgan del virus con el amor de Dios. Amén. Oramos por esa familia, hermana Flor, en el nombre del Señor. Tenemos harta gente que está con el tema del virus. Por Joana y Ángela, Marlene, amén. Por Camila, que está con dolor de espalda. Amén. Oramos en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, oramos, Señor. Oramos en el poder del acuerdo, junto con todos mis hermanos, Señor. Esta noche declaramos un milagro en cada vida, en cada hogar, en cada familia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú intervengas, para que tú pongas tu mano allí, Señor, y puedas obrar en la vida de cada uno de los que está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que tú sanes a todos los que están enfermos del coronavirus, Señor. Oramos, Padre, porque tu mano poderosa, Señor, intervenga allí trayendo sanidad, Señor, trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, para que, Señor, pueda haber una vacuna, Señor, para que se pronto salga el remedio para este virus, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Espíritu Santo, oramos para que tu mano poderosa se mueva en nuestro favor. Sigue cubriendo nuestros hogares, nuestras familias, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Oramos por sanidad, Señor, para Camila en su espalda, Señor. Oramos por Joana y Ángela. Oramos por la esposa de Dani, Señor, que Dios la cuida y la proteja, Señor, allá en Norteamérica, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por el amigo del Diego, Señor, Martín, en el nombre de Jesús. Oramos por la familia de la hermana Flor, que tú traigas sanidad en el coronavirus, en el nombre de Jesucristo. Por el hermano de Jocelyn, que también está con el virus, declaramos un milagro. Y por Franco, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Por la hija, por Araceli, Señor, por su hija, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Por el amigo del hermano Santiago, por Patricio, por sus necesidades, Señor, en el nombre de Jesucristo. Por el primo de Araceli, que también está infectado, Señor, declaramos un milagro. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
por Fernanda, por la familia de Fernanda, la petición de Jaime, también declaramos milagro en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Lo creemos en el nombre del Señor. Amén. Seamos bendecidos. Nos despedimos cantando la última alabanza. ¿Qué les parece? Gloria a Dios. Por sobre todas las cosas creemos que Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real es mi. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí, también para ti. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender por qué me amó y me sacó del mundo vil, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real es mi. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real es mi. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Dios es real. Amén. Pase lo que pase, Dios es real, Dios es fiel, y sabemos que Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Amén. Él no nos va a desamparar, Él no nos va a dejar de cuidar, así que confiemos en el Señor. Sean todos bendecidos. Mañana estaríamos a las 20:30, mañana jueves, ¿ya? Les esperamos, y no olvidar que en la mañana, a las 8 de la mañana, nuestra pastora Marisol está compartiendo un devocional hermosísimo. Así que levántense temprano y reciban esa palabra maravillosa. Dios les bendiga, les queremos mucho y creemos que lo que dice su palabra, les decimos que su palabra dice, ¿cómo dice? Me acordé del TikTok que yo le dije a la Mariana, porque me dijo que dijo. ¿Cómo dice? La palabra dice, decirle al justo que le irá bien. Amén. Decirle al justo, somos justificados por su gracia, por su sangre, y yo creo firmemente que les declaro la palabra, decirle al justo que le irá bien. Sí, sí. Amén. Bendiciones, bendiciones. Chao. Estamos esperando que la pastora se digne a pararse y a terminar el en vivo. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo a todos. Chao.